El hombre que luchó con Dios, la extraordinaria saga de Jacob. Un relato fascinante que sigue siendo una de las más grandes historias contadas en las páginas de la Biblia. Esta narrativa no es solo la crónica de una vida llena de desafíos, engaños y búsquedas personales, sino también una profunda reflexión sobre la esencia de la fe, la lucha humana y la transformación espiritual. La vida de Jacob sirve como un espejo de nuestros propios viajes, revelando cómo los momentos de mayor adversidad pueden convertirse en pilares para un verdadero encuentro con lo divino. Desde su nacimiento, marcado por la premonición de una vida de rivalidades, hasta la icónica lucha en la penumbra de la noche, donde enfrenta no solo a un adversario físico sino a la esencia misma de su alma. Si este tipo de contenido sobre las enseñanzas de la Biblia te interesa, te pido tu apoyo con tu suscripción y no olvides activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Jacob es mencionado por primera vez en la Biblia en Génesis 25. Cuando Rebeca, la madre de Jacob, estaba embarazada de él y de su hermano gemelo Esaú, le preguntó a Dios por qué sus dos bebés peleaban en su vientre. Dios respondió que la animosidad entre los dos hermanos predecía las dos naciones que surgirían de ellos. Jacob sería el ancestro de Israel y Esaú de Edom, según Génesis 36. Además, Esaú, el hermano mayor, se convertiría en el sirviente de Jacob, el hermano menor, según Génesis 25, 23. Génesis 25 es el relato del linaje del hijo de Abraham, Isaac. Abraham engendró a Isaac, e Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo de Padán Aram y hermana de Labán el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque ella era estéril. El Señor respondió a su oración y su esposa Rebeca quedó embarazada. Los bebés se agitaban dentro de ella, y ella dijo, ¿por qué me pasa esto? Entonces, fue a consultar al Señor. El Señor le dijo, dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento de dar a luz, había mellizos en su vientre. El primero en salir era rojizo y todo su cuerpo era como un manto de pelo, así que lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, con su mano agarrando el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca los dio a luz, los niños crecieron, y Esaú se convirtió en un cazador experto, un hombre del campo, abierto, mientras que Jacob prefería quedarse en casa entre las tiendas. Isaac, que tenía gusto por la caza, amaba a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Una vez, cuando Jacob estaba cocinando un guiso, Esaú llegó del campo agotado. Dijo a Jacob, rápido, déjame un poco de ese guiso rojo, estoy famélico. Por eso, también fue llamado Edom. Jacob respondió, primero véndeme tu primogenitura. Esaú dijo, mira, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Pero Jacob dijo, júramelo primero. Así que le juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Comió y bebió, y luego se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. El carácter de Jacob es retratado en la Biblia como asociado con el engaño y la astucia, desde su nacimiento hasta su lucha con Dios en Génesis 32, 24-29. Los engaños más infames de Jacob fueron cometidos contra su hermano gemelo Esaú. A cambio de su primogenitura como hijo mayor, que era una doble porción de la herencia de su padre, Isaac, Jacob ofreció a su hambriento hermano un plato de sopa, según Génesis 25, 29, 34. Una vez, cuando Jacob estaba cocinando un guiso,
Esaú llegó del campo agotado. Dijo a Jacob rápido: «Déjame un poco de ese guiso rojo, estoy famélico». Por eso, también fue llamado Edom. Jacob respondió: «Primero véndeme tu primogenitura». Esaú dijo: «Mira, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve la primogenitura?». Pero Jacob dijo: «Júramelo primero». Así que le juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Comió y bebió, y luego se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Además, Jacob privó a Esaú de la bendición de su padre, que Esaú tenía derecho a recibir, según Génesis 27, 1-29, cuando Isaac envejeció y sus ojos estaban tan débiles que ya no podía ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». «Aquí estoy», respondió. Isaac dijo: «Ya soy un anciano y no sé el día de mi muerte. Ahora, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazar algo para mí. Prepárame la clase de comida sabrosa que me gusta y tráemela para comer, para que pueda darte mi bendición antes de morir». Ahora Rebeca estaba escuchando mientras Isaac hablaba con su hijo Esaú. Cuando Esaú salió al campo a cazar y traerlo de vuelta, Rebeca dijo a su hijo Jacob: «Mira, escuché a tu padre hablar con tu hermano Esaú. Le dijo: tráeme algo de caza y prepárame comida sabrosa para comer, para que pueda darte mi bendición en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escucha atentamente y haz lo que te digo. Ve al rebaño y tráeme 2 buenos cabritos, para que pueda preparar comida sabrosa para tu padre, como a él le gusta. Luego llévasela a tu padre para que la coma, y te dé su bendición antes de morir». Jacob dijo a Rebeca, su madre: «Pero mi hermano Esaú es un hombre velludo, mientras que yo tengo la piel suave. ¿Qué tal si mi padre me toca? Parecería que estoy tratando de engañarlo y traería una maldición sobre mí en lugar de una bendición». Su madre le dijo: «Hijo mío, que caiga sobre mí tu maldición. Solo haz lo que te digo, ve y tráemelos». Así que fue y los trajo a su madre, y ella preparó comida sabrosa, como a su padre le gustaba. Luego Rebeca tomó las mejores ropas de Esaú, su hijo mayor, que tenía en la casa, y se las puso a su hijo menor Jacob. También cubrió sus manos y la parte suave de su cuello con las pieles de los cabritos. Luego entregó a su hijo Jacob la comida sabrosa y el pan que había hecho. Él fue a su padre y dijo: «Padre mío». «Sí, hijo mío», respondió Isaac. «¿Quién eres?». Jacob dijo a su padre: «Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me pediste. Por favor, siéntate y come algo de mi caza, para que puedas darme tu bendición». Isaac preguntó a su hijo: «¿Cómo es que la encontraste tan rápido, hijo mío?». «El Señor tu Dios me dio éxito», respondió. Entonces Isaac dijo a Jacob: «Acércate para que pueda tocarte, hijo mío, y saber si realmente eres mi hijo Esaú o no». Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo tocó y dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú». No lo reconoció, porque sus manos estaban velludas como las de su hermano Esaú. Así que procedió a bendecirlo. «¿Eres realmente mi hijo Esaú?», preguntó. «Lo soy», respondió Jacob. Entonces dijo: «Hijo mío, tráeme algo de tu caza para comer, para que pueda darte mi bendición». Jacob se la llevó y él comió. También le trajo vino y bebió. Entonces su padre Isaac le dijo: «Acércate, hijo mío, y bésame». Así que se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió la ropa
lo bendijo y dijo: «Ah, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé el rocío del cielo y la riqueza de la tierra, abundancia de grano y vino nuevo, que las naciones te sirvan y los pueblos se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Malditos sean los que te maldigan, y benditos sean los que te bendigan». Esto resultó en que Esaú quisiera matar a su hermano menor, por lo que Jacob huyó. En el camino a la tierra natal de su madre, vio ángeles y una escalera al cielo. Cuando Jacob llega a Harán, encuentra a su igual en la forma de su tío Labán, según Génesis 29, así que Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los pueblos del oriente, cerca de Harán. Al mirar, vio un pozo en el campo y 3 rebaños de ovejas acostados cerca de él, porque los rebaños se abrevaban de ese pozo. La piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se reunían allí, los pastores rodaban la piedra de la boca del pozo, abrevaban las ovejas y luego volvían a colocar la piedra en su lugar, sobre la boca del pozo. Jacob les preguntó: «Hermanos míos, ¿de dónde son?». Y ellos dijeron: «Somos de Harán». Entonces les preguntó: «¿Conocen a Labán, nieto de Nacor, el hermano de Abraham?». Y ellos respondieron: «Lo conocemos». Y él preguntó: «¿Está bien?». Y ellos dijeron: «Está bien. Mira, aquí viene su hija Raquel con las ovejas». Jacob dijo: «Miren, el sol aún está alto en el cielo, es demasiado temprano para reunir los rebaños en sus corrales para la noche. Abreven las ovejas y vuelvan a pastorearlas». Pero ellos dijeron: «No podemos hasta que todos los rebaños estén reunidos y los pastores rueden la piedra de la boca del pozo. Entonces abrevamos las ovejas». Mientras aún estaba hablando con ellos, Raquel llegó con las ovejas de su padre, porque ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, fue y rodó la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de su tío Labán. Entonces Jacob besó a Raquel en saludo y alzó su voz y lloró. Jacob le contó a Raquel que él era pariente de su padre, hijo de Rebeca, y ella corrió a contárselo a su padre. Cuando Labán oyó acerca de la llegada de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Entonces Jacob le contó todo lo sucedido. Labán le dijo: «Eres mi propia carne y sangre». Y Jacob se quedó con él durante un mes. Entonces Labán dijo a Jacob: «¿Solo porque eres mi pariente, debes trabajar para mí gratis? Dime, ¿cuál debe ser tu salario?». Ahora bien, Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era hermosa de figura y de rostro. Jacob amaba a Raquel, así que dijo: «Te serviré 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor». Labán dijo: «Es mejor que te la dé a ti que a otro hombre. Quédate y trabaja conmigo». Así que Jacob sirvió a Labán 7 años para ganarse el derecho de casarse con Raquel, pero le parecieron solo unos pocos días debido a su amor por ella. Finalmente, Jacob dijo a Labán: «Dame mi esposa, porque mi tiempo de servicio se ha completado, para que pueda tomarla como mi esposa». Entonces Labán reunió a todos los hombres del lugar y preparó un banquete de bodas con vino. Pero por la noche, tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob, y Jacob consumó el matrimonio con ella. Labán también dio a su sierva Zilpa a su hija Lea como sirvienta, pero por la mañana, cuando Jacob se despertó, era Lea quien estaba con él. Y le dijo a Labán: «¿Qué me has hecho? ¿No serví por Raquel? ¿Por qué me has engañado y tratado de esta manera?».
Pero Labán solo dijo: no es nuestra costumbre aquí dar en matrimonio a la hija menor antes que a la mayor. Termina la semana nupcial con Lea, y también te daremos a Raquel a cambio de que trabajes para mí otros 7 años. Así que Jacob aceptó y completó la semana nupcial de Lea. Después, Labán le dio a su hija Raquel como segunda esposa. Labán también dio a su sierva Bilha a su hija Raquel como sirvienta. Así Jacob consumó su matrimonio y vivió con Raquel como su esposa, y amó a Raquel más que a Lea. Y sirvió a Labán otros 7 años, a pesar de sus sentimientos por la hija menor de Labán, Raquel. Jacob fue engañado para casarse con su hermana mayor, Lea. Sin embargo, Jacob perseveró y finalmente pudo casarse con el objeto de sus afectos. Jacob trabajó para Labán durante muchos años. Jacob pudo tomar una buena porción del rebaño de Labán para sí mismo gracias a la protección de Dios y a la astucia de Jacob. Finalmente, Dios le dijo a Jacob que regresara a la tierra de su padre. El problema era que esto significaba que Jacob tendría que enfrentar a Esaú. ¿Seguiría la ira de su hermano sin aplacar después de todos estos años? Conocer la historia de Jacob significa saber que su vida estuvo llena de altibajos. A pesar de la promesa de Dios a Jacob de que de él surgiría no solo una gran nación sino un conjunto de naciones, era un hombre temeroso y ansioso. Jacob estaba a punto de encontrarse con su hermano Esaú, quien había jurado matarlo. En un momento crítico de su vida, todos los esfuerzos y temores de Jacob estaban a punto de fructificar. Jacob había huido de un enfurecido Labán solo para enfrentarse a su furioso hermano Esaú. Temiendo por su vida, Jacob ideó un soborno y envió una caravana de regalos a través del río Jaboc con sus mujeres y niños. Esperando apaciguar a su hermano, estaba despojado de todas sus posesiones mundanas, físicamente exhausto, solo en el desierto salvaje y enfrentando una muerte segura. En realidad, no tenía control sobre su destino. A orillas del río Jaboc, cayó en un sueño profundo. Con su suegro detrás de él y Esaú delante de él, demasiado exhausto para luchar, pero fue entonces cuando comenzó su verdadera lucha. Huir de la historia de su familia había sido bastante difícil. Luchar con Dios mismo era un asunto completamente diferente. Esa noche, Jacob fue visitado por un extraño angelical, según Génesis 33, 22. Esa noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y cruzó el vado del Jaboc. Después de haberlos enviado a través del arroyo, también pasó todas sus posesiones. Así que Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Jacob había estado luchando toda su vida. Incluso en el momento de su nacimiento, estaba en conflicto con Esaú. Más tarde, chocó con Labán. Sin embargo, justo antes de encontrarse con Esaú, Jacob pasó por el momento más difícil de su vida. Él, que una vez había agarrado el talón de su hermano, ahora se aferraba a la forma física de Dios mismo. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó la coyuntura del muslo de Jacob, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaban. Entonces el hombre dijo: déjame ir, porque ya está amaneciendo. Pero Jacob respondió: no te dejaré ir a menos que me bendigas. El hombre le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Jacob respondió. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob le dijo: por favor, dime tu nombre. Pero él respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Y allí lo bendijo. Jacob llamó al lugar Peniel, diciendo: es porque vi a Dios cara a cara, y sin embargo mi vida fue salvada.
El sol brillaba sobre él cuando pasaba por Peniel, y cojeaba debido a su cadera. Por eso, hasta el día de hoy, los israelitas no comen el tendón unido a la coyuntura de la cadera, porque la coyuntura de la cadera de Jacob fue tocada cerca del tendón. Tenga en cuenta que Jacob tiene 79 años en este punto de la narrativa. Como resultado, es improbable que represente un desafío físico para un ángel. Aunque no hay razón para dudar de que tuvo lugar una confrontación física, no debemos confundir esto con el punto principal. Cuando el texto nos dice que el oponente de Jacob no pudo derrotarlo, no está sugiriendo que Jacob esté dominando físicamente al hombre. La facilidad con la que inflige daño físico a Jacob indica que cualquier incapacidad debe ser en el ámbito espiritual, no físico. Si el luchador no puede derrotar a Jacob espiritualmente, es porque Jacob no está dispuesto a ceder. Solo cuando el hombre amenaza con irse sin ofrecer garantías de la ayuda de Dios, Jacob muestra su disposición a negociar sobre cuestiones críticas. El punto de inflexión ocurre cuando Jacob informa al extraño que no lo dejará ir a menos que se proporcionen tales garantías. Esto, creo, indica la disposición de Jacob someterse a las demandas de Dios sobre él. La perseverancia de Jacob ahora está trabajando a su favor. Está dispuesto a llegar hasta el final. La bendición se manifiesta en forma de un cambio de nombre. Esto es significativo para Jacob, ya que su nombre se había vuelto sinónimo de su carácter. A lo largo de la historia, un cambio de nombre denota un cambio de carácter. Cambiar el nombre de alguien era una forma de ejercer autoridad sobre esa persona. Jacob acepta el cambio de nombre, que equivale a aceptar un cambio de carácter. En este caso, el nuevo nombre está destinado a representar la transformación de una de las fortalezas tradicionales de Jacob. Su perseverancia le ha traído éxito en sus interacciones con las personas, y ahora es responsable de su éxito en su lucha con Dios. Dios, no porque se haya rendido, sino porque Jacob cedió. Como es habitual con Dios, uno debe primero perder para ganar. La petición de Jacob por el nombre del luchador podría ser un último esfuerzo por mantener el control, pero el luchador se niega. ¿Quién es exactamente este extraño? A lo largo del episodio, el narrador se refiere a él como un hombre, al final del episodio, como Elohim. El hombre hiere la cadera de Jacob, pero él se niega a dejarlo ir hasta que el hombre lo bendiga. Jacob se dio cuenta de que no estaba luchando con un hombre, sino con Dios, y no lo dejaría ir hasta que lo bendijera. El lugar de la lucha se llama Peniel, que en hebreo significa rostro de Dios. Aquí están las lecciones de la lucha de Jacob con Dios. Primero, necesitamos perdón, y solo viene a través de la misericordia de Dios. Jacob era responsable de lo que le hizo a Esaú, y lo sabía. Jacob había confiado en su propia astucia para tener éxito hasta ese punto, pero ahora no sabía lo que sucedería. Su supervivencia dependía del perdón de su hermano por sus fechorías. Aunque Jacob no tenía control sobre el corazón de su hermano, había alguien que sí. Así que Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Génesis 32, 24. Era tiempo de que Jacob se diera cuenta de que ya no podía confiar en su propia fuerza. No tenía control sobre el perdón necesario para sobrevivir. Si vamos a seguir a Dios, primero debemos admitir nuestras faltas y debilidades. Solo la misericordia de Dios puede perdonarnos, y solo la gracia de Dios puede llevarnos al otro lado de la noche. Segundo, Dios honra la perseverancia, especialmente en nuestra búsqueda de Él. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó la coyuntura del muslo de Jacob, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaban.
Entonces el hombre dijo: déjame ir, porque ya está amaneciendo. Pero Jacob respondió: no te dejaré ir a menos que me bendigas. Génesis 32, 25-26. Jacob poseía dos características admirables, una de ellas siendo la sensibilidad espiritual. Esto se vio cuando huyó de su hermano y vio la escalera al cielo, y nuevamente cuando obedeció la voz del Señor que le decía que regresara a su tierra natal. Su perseverancia se ejemplifica en su búsqueda de Raquel y su paciencia al servir a Labán para ganar su mano en matrimonio. En su lucha con el hombre misterioso, Jacob ejemplifica ambas cualidades. Reconoció que estaba luchando con Dios y se negó a rendirse hasta que Dios lo bendijera. Lo que hizo esto aún más poderoso fueron las implicaciones morales que Jacob enfrentaba. No merecía la bendición, pero estaba dispuesto a aceptar cualquier juicio o consecuencia que viniera con ella. Las implicaciones no eran insignificantes, la lucha lo había dejado lisiado, pero Jacob tenía su bendición. Tercero, nuestra identidad está en Cristo, y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: Jacob. Y él dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32, 27-28. Jacob provenía de una familia interesante. Descendía de aquellos que se multiplicarían en muchas naciones a través de la fe de su abuelo. Heredó un poco de la envidia de su abuela Sara, un poco del sentido del humor astuto de su madre y un poco de la lealtad de su padre. Fue nombrado suplantador al nacer y vivió a la altura de ello. Jacob fue un hombre egoísta en sus primeros años. Jacob cambia parcialmente por su amor por Raquel y su lealtad a la familia de ella, pero es en su lucha con Dios donde alcanza un punto de inflexión. Es bautizado como Israel, el príncipe de Dios. ¿Qué significa tener un nuevo nombre? Es una nueva persona. A lo largo de la Biblia, Dios hace esto numerosas veces. Cada nuevo creyente recibe el mismo trato de Jesús, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. A medida que continuamos leyendo Génesis, vemos el nombre de Jacob cambiando de su antiguo a su nuevo a lo largo de su vida. Dios le recuerda a Jacob su nuevo nombre, una vez más en Génesis 35:10. Esto es algo que a menudo nos sucede a nosotros. Dios nos llama sus amados, una nueva creación en Él, pero olvidamos quiénes somos. Debemos aferrarnos a nuestra nueva identidad después de haber luchado con Dios. Podemos cometer errores y perder de vista quiénes somos, pero siempre podemos volver a lo que Dios nos ha llamado a ser. Dios quiere que lo conozcamos íntimamente, y Jacob le preguntó: por favor, dime tu nombre. Y él dijo: ¿por qué preguntas mi nombre? Y allí lo bendijo. Génesis 32, 29. Jacob entendía quién era Dios. Sabía que Dios era el Dios de su padre y de su abuelo. Sin embargo, el Dios con quien Jacob luchó en el Jaboc fue Dios en forma de hombre. Dios se convirtió en el Dios del corazón de Jacob durante la lucha. Muchas personas están conscientes de Dios pero nunca han tenido un encuentro genuino y transformador con Él. Entender lo que Dios ha hecho por otros no es lo mismo que entender lo que ha hecho por ti. Dios está mucho más preocupado por el estado de nuestros corazones que por lo exitosamente que parecemos vivir una vida justa. Pasar tiempo con Dios es la única manera de tener una relación con Él. Leer la Biblia, orar y adorar con nuestros corazones y mentes plenamente enfocados en Dios nos acerca a su presencia. El mayor obstáculo para pasar tiempo con Dios a veces somos nosotros mismos.
nuestras prioridades se confunden. Sé que comenzar mi día pasando tiempo en la palabra de Dios y orando hace que el resto del día vaya más suavemente. Los eventos de mi día no cambian, pero mi actitud cambia porque la paz de Dios está conmigo. La cercanía a Dios requiere humildad. El sol se levantaba sobre él cuando pasaba por Peniel, y cojeaba debido a su cadera. Génesis 32, 31. Esta incapacidad física era una señal de su nueva humildad para el Jacob orgulloso, autosuficiente y de pensamiento rápido. Merriam-Webster define humildad como libertad del orgullo o la arrogancia. En el mundo actual, la humildad parece ser anticultural y antiexitosa. Sin embargo, en el mundo de Dios, nos convertimos en mejores personas cuando dejamos de lado nuestro orgullo y confiamos en Él. Dios humilló a muchas figuras bíblicas, incluido Jacob. Historias similares se pueden encontrar en la conversión de Simón Pedro y de Saulo a Pablo. De hecho, Pablo escribiría más tarde sobre una espina en su carne para mantenerlo humilde, y para que no me exaltase desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 7-10. A nadie le gustaría pasar la vida con una discapacidad o enfermedad para mantenerse humilde, pero Dios sabe lo que necesitamos y que nuestra dependencia de Él, en lugar de nosotros mismos, es nuestra mayor fortaleza. El sol se levantaba sobre Jacob mientras cojeaba. Tenía una nueva dolencia, pero también una nueva identidad, un nuevo nombre y una nueva intimidad con Dios. Dios quiere bendecirte. Cuando Dios nos hace luchar con Él por algunas bendiciones, no es porque sea reacio a bendecirnos, aunque al principio pueda parecer así. Es porque tiene más bendiciones para nosotros en la lucha que cuando no luchamos. Recuerda que Dios buscó a Jacob para esta pelea. Dios fue el catalizador. Cuando Dios apareció, Jacob estaba consumido por su propia ansiedad acerca de Esaú y su inminente escuadrón de matanza, y la pelea sacó a Jacob de su trance de miedo y lo obligó a enfocarse en Dios. Dudo que Jacob quisiera o incluso pensara que necesitaba ese enfoque forzado al principio. No me sorprendería si Jacob hubiera orado al comienzo: Dios, ¿podrías deshacerte de este tipo? Esto es exactamente lo que no necesito ahora mismo. Pero lo que descubrió fue que la lucha fue un conducto para que Dios derramara su bendición sobre él. Lo mismo puede decirse de nosotros. Sigue luchando. ¿Qué necesitas realmente de Dios ahora mismo? No sueltes a Dios hasta que Él te bendiga. En tu angustia, miedo e incertidumbre, Dios te encontrará. Sin embargo, puede que no te encuentre de la manera que esperas o deseas. Tu mayor aliado puede parecer tu oponente al principio, provocándote a luchar con él. Si es así, ten en cuenta a Jacob. Hay innumerables beneficios en la lucha. Puede que no necesites palabras suaves de consuelo, ni tiempo a solas con tus pensamientos, ni dormir, y quizás ni siquiera una cadera sana. Lo que necesitas es el favor de Dios. Cuando Dios te invita a luchar con Él, en oración, es una invitación a recibir su bendición. Mantente firme con Él y no te rindas. No lo sueltes hasta que Él te bendiga.
A Él le encanta bendecir la fe tenaz. Y serás transformado como resultado. Hoy, al igual que Jacob, podemos entrar en una relación con Cristo confesando nuestros pecados y declarando a Dios como nuestro Salvador y Redentor. Dios puede darnos nueva vida como sus hijos al admitir nuestra fragilidad ante Él. Y podemos entrar en una relación eterna con Él llena de su bendición y buenas promesas para nuestras vidas. A través de su nuevo nombre, Israel, Jacob pudo experimentar una nueva identidad. De manera similar, cuando nos encontramos con Cristo, experimentamos una transformación. Todo cambia, nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras acciones y así sucesivamente. También podemos aprender de la historia de Jacob que las personas en la Biblia lucharon con Dios de maneras que no fueron solo físicas. No hay nada de malo en tener preguntas y querer saber más sobre la Biblia. La fe cristiana no es ciega, sino que se basa en cómo Dios ha provisto para nosotros en el pasado. Podemos luchar con Él, aún salir con una nueva identidad, bendiciones a través de la lucha. Recuerda lo que Dios hizo cuando luchó con Jacob. Jacob pasó la noche anticipando la llegada de Esaú. Estaba aterrorizado y desesperado, pero salió de la noche con la bendición de Dios y una fe renovada. Todas nuestras luchas basadas en la fe con Dios conducen a la paz. Cuando necesitamos el consuelo de Dios, a veces lo envía en paquetes inesperados e incluso no deseados. Si es necesario, Dios nos hará cojear para fortalecer nuestra fe. Dios incluso infligió una lesión incapacitante a Jacob. Esto hizo a Jacob aún más vulnerable a Esaú, forzando la fe de Jacob a descansar más plenamente en Dios que en sí mismo. Si es necesario, Dios nos hará cojear para fortalecer nuestra fe. Finalmente, la identidad de Jacob fue cambiada como resultado de su lucha con Dios. Ya no sería recordado como alguien que obtuvo su bendición mediante el engaño. Recibió la bendición de Dios esta vez porque prevaleció con Dios a través de la fe. Esta lucha resultó ser un regalo profundamente misericordioso de la restauración de Dios, similar al regalo que Jesús dio a Pedro, permitiéndole afirmar su amor por Jesús tantas veces como lo había negado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le dijo: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Le dijo: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?», y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Juan 21, 15-17. Dios se complació con la fe tenaz de Jacob y concedió su petición. Hebreos 11, 6. Cuando Dios nos llama a luchar con Él, siempre hay más en juego de lo que nos damos cuenta, y Dios siempre lo usa para transformarnos para mejor. Celebramos la riqueza, el poder, la fuerza, la confianza, el prestigio y la victoria en los tiempos modernos. Despreciamos y tememos la debilidad, el fracaso y la duda. Aunque reconocemos que la vulnerabilidad, el miedo y el desánimo son partes normales de la vida, a menudo los interpretamos como signos de fracaso o incluso falta de fe. También sabemos que el optimismo ingenuo y las alabanzas brillantes del glamour y el éxito son una receta para el descontento y la desesperación. En la vida real, la mayoría de nosotros nos enfrentaremos con el realismo frío y duro de la vida tarde o temprano. La historia de Jacob nos devuelve a la realidad. Uno de los autores cristianos más leídos, Frederick Buechner, describe el encuentro divino de
Jacob en el río Jaboc como la magnífica derrota del alma humana a manos de Dios. Podemos reconocer fácilmente nuestros propios elementos de lucha en la historia de Jacob: miedos, oscuridad, soledad, vulnerabilidades, sentimientos vacíos de impotencia, agotamiento y dolor incesante. Incluso el apóstol Pablo sintió desánimo y miedo, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. 2 Corintios 7, 5. Pero en realidad, Dios no quiere abandonarnos en nuestras pruebas, miedos y batallas, en la vida. En los conflictos de la vida, aprendemos que Dios nos proporciona un don divino correspondiente. Solo podemos recibir el poder de la conversión y la transformación a través de él, así como el don no solo de la rendición sino también de la libertad, así como los dones de la perseverancia, la fe y el coraje. Finalmente, Jacob hace lo que todos debemos hacer: confronta sus fracasos, debilidades, pecados y todo lo que lo está lastimando, y se enfrenta a Dios. Jacob luchó con Dios toda la noche. Solo después de haberse reconciliado con Dios y dejar de luchar, dándose cuenta de que no podía continuar sin él, recibió la bendición de Dios. Génesis 32, 29. Este notable incidente en la vida de Jacob nos enseña que nuestras vidas nunca estuvieron destinadas a ser fáciles. Esto es especialmente cierto cuando decidimos luchar con Dios y su voluntad para nuestras vidas por nuestra cuenta. También aprendemos que, como cristianos, a pesar de nuestras pruebas y tribulaciones, nuestros esfuerzos en esta vida nunca están sin la presencia de Dios, y su bendición inevitablemente sigue a la lucha, que a veces puede ser desordenada y caótica. Las experiencias de verdadero crecimiento siempre van acompañadas de lucha y dolor. La lucha de Jacob con Dios en el Jaboc esa oscura noche nos recuerda esta verdad. Aunque podamos oponernos a Dios y su voluntad para nosotros, Dios es realmente muy bueno. Como cristianos, podemos luchar con Él a través de la soledad de la noche, pero su bendición llega al amanecer. Génesis 33, 1-12. Jacob alzó la vista y vio que Esaú venía, y con él 400 hombres. Entonces, dividió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas. Puso a las siervas y a sus hijos delante, luego a Lea y a sus hijos, y a Raquel y a José al final. Él mismo pasó al frente y se inclinó hasta el suelo 7 veces mientras se acercaba a su hermano. Pero Esaú corrió a encontrar a Jacob y lo abrazó, echó sus brazos alrededor de su cuello y lo besó, y lloraron. Entonces Esaú alzó la vista y vio a las mujeres y a los niños. ¿Quiénes son estos contigo?, preguntó. Jacob respondió: son los hijos que Dios ha concedido a tu siervo. Luego las siervas y sus hijos se acercaron y se inclinaron. Después, Lea y sus hijos vinieron y se inclinaron. Por último, José y Raquel se acercaron y también se inclinaron. Esaú preguntó: ¿qué significa todo este campamento que encontré? Para hallar gracia ante los ojos de mi señor, dijo. Pero Esaú dijo: ya tengo bastante, hermano mío. Guarda lo que es tuyo. No, por favor, dijo Jacob. Si he hallado gracia ante tus ojos, acepta este regalo de mi mano, pues ver tu rostro es como ver el rostro de Dios, ahora que me has recibido favorablemente. Por favor, acepta el presente que te fue traído. Porque Dios ha sido bondadoso conmigo y tengo todo lo que necesito. Y porque Jacob insistió, Esaú aceptó. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha, te acompañaré. Pero Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar a las ovejas y vacas que están criando. Si se les fuerza demasiado un solo día, todo el rebaño morirá. Por favor,
que mi Señor pase delante de su siervo, y yo avanzaré lentamente al paso del ganado y de los niños hasta que llegue donde mi Señor en Seir. Entonces Esaú dijo: permíteme dejar algunos de mis hombres contigo. Pero Jacob dijo: ¿para qué hacer eso? Basta con que halle gracia ante los ojos de mi Señor. Así que ese día Esaú regresó por su camino a Seir. Pero Jacob viajó hacia el norte hasta Sucot y se construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso el lugar se llama Sucot, cobertizos o enramadas. Cuando Jacob vino de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem en Canaán, y acampó dentro de la vista de la ciudad. Luego compró una parcela de tierra donde había plantado su tienda a los hijos de Jame, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Allí erigió un altar y lo llamó el Elohe Israel. Jacob se encontró con su hermano Esaú después de su lucha. En lugar de matarlo, su hermano lo recibió con un abrazo y lágrimas de alegría. Esaú se había reconciliado con su hermano. Jacob fue salvado de la muerte. Esaú no quiso ninguna de las posesiones que Jacob le ofreció, aunque las aceptó a petición de Jacob. Solo quería estar en buenos términos con su hermano. El resto de la historia de Jacob no es un final feliz. Terminaría perdiendo a su amada esposa Raquel durante el parto. Su hijo favorito sería vendido como esclavo después de ser traicionado por sus hermanos mayores. La vida de Jacob llega a su fin en una tierra extranjera. A pesar de todo, Dios le recuerda a Jacob que está con él y que sus promesas son verdaderas, incluso si no puede ver cómo son posibles en ese momento. Si encontraste este contenido valioso, te pido tu apoyo con una suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. ¿Qué partes de la historia de Jacob te identificas al leer sobre su lucha? ¿En qué áreas de tu vida necesitas pedir perdón? ¿Estás buscando una relación con Dios con tenacidad? ¿Cómo puedes acercarte más a Él mientras permaneces humilde? Podemos crecer, tener más paz y ser el hombre o la mujer que Dios nos llamó a ser. Cuando tomamos las lecciones que Dios tiene para nosotros de las historias en su palabra. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.